Hola, buenos días. De nuevo con ustedes, Carlos Luque, desde Hermosillo, Sonora. Vamos a platicar acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de riñón. El carcinoma de células renales representa el 90% de los tumores malignos renales. El subtipo más frecuente es el cáncer de células claras, con una incidencia del 70 al 80% relacionadas a mutaciones del gen von Hippel-Lindau, seguido del cáncer papilar hasta en el 15%. Hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2, relacionados al protoncogen y el cáncer cromófobo, que tiene un mejor pronóstico y una menor tasa de metástasis. Epidemiológicamente son tumores que se presentan en la sexta o en la séptima década de la vida y se diagnostican de manera incidental con estudios de imagen. Actualmente la tomografía es el gold estándar para estadificar al paciente y documentar las masas renales con una sensibilidad del 90%. La biopsia renal, recordemos que no está indicada de manera rutinaria en tumores resecables de manera clásica, sin embargo está indicada en masas pequeñas candidatas a vigilancia antes de la terapia sistémica o sospechas de metástasis o tumores que son irresecables para el tipo histológico. En cuanto a la nomenclatura, podremos tener o podemos hacer referencia a nefrectomías simples para enfermedad benigna, nefrectomía radical con tratamiento oncológico, nefrectomías parciales, nefrectomías citorreductoras y nefrectomías del donador. Vamos a empezar hablando acerca de la etapa clínica 1 para tumores confinados al riñón. Vemos que la nefrectomía parcial para tumores menores de 7 centímetros es el estándar. Sin embargo, hay que tener la racionalidad de que el tumor contralateral está sano y estas lesiones, si son de manera periférica, se puede realizar una nefrectomía parcial. Las guías en etapa clínica 1 recomiendan de manera preferente la nefrectomía parcial o la nefrectomía radical. Sin embargo, la terapia con ablación o radioterapia estereotáxica o la vigilancia activa en pacientes añosos también es una opción. Este es un estudio que valoró pacientes a los que se les sometió a nefrectomía radical y se comparó contra aquellos que se les sometió a cirugía conservadora de nefrona. Es un estudio fase 3, tumores menores de 5 centímetros, un riñón contralateral sano. El periodo de tiempo fue del 92 al 2003 y se definió la disfunción renal moderada con menos del 60% de la filtración glomerular, avanzada con menos del 30% y falla renal del 15% de la filtración glomerular. Y vemos cómo están estandarizados o bien apareados los dos brazos de cirugía radical contra cirugía preservadora de nefronas, y vemos que la tasa de filtración se hizo una mediana de seguimiento con un corte temprano y un corte tardío, de tal suerte que los pacientes que se llevó a nefrectomía radical tenían una posibilidad de una filtración glomerular de menos de 60, del 85%, comparados con los 64% de aquellos que se les hizo cirugía preservadora. Vemos que la incidencia de falla renal severa o insuficiencia renal fue superior en los pacientes que se les llevó a nefrectomía radical para este tipo de tumores menores de 5 centímetros y a largo plazo con necesidad o necesidad de realizar diálisis peritoneal del 1%. Vemos en la línea del tiempo, en el transcurso de 15 años, que los pacientes que se llevó a nefrectomía radical en azul tuvieron menores tasas de filtración glomerular, llevando a los pacientes a falla renal con mayor probabilidad. Aquí están los porcentajes de cirugía radical contra cirugía preservadora. En este otro estudio se reclutaron 1.303 pacientes a los que se les llevó a nefrectomía parcial. Fueron 529, comparándolos contra el 774 de la nefrectomía radical, con la misma tasa de recurrencia y los resultados oncológicos, control de la mortalidad, y la nefrectomía parcial disminuyó la incidencia de falla renal en estos pacientes operados de cáncer renal. En este otro estudio se valoró los pacientes que ya eran más voluminosos, T1B, y se les llevó a cirugía parcial o radical vía laparoscópica en el periodo del 2002 al 2008. Y vemos que los brazos, en cuanto al tamaño del tumor, estuvieron bien apareados los dos brazos, los dos estudios o los dos grupos de estudio. En cuanto a cirugía preservadora de nefronas y cirugía radical,
vemos que las complicaciones fue superior en la nefrectomía parcial comparada con la nefrectomía radical. La probabilidad de conversión y la probabilidad de falla renal fue superior en la cirugía conservadora. Sin embargo, es una opción porque disminuye la tasa de función renal deteriorada en la cirugía radical. Es decir, los estudios fueron a favor de la cirugía preservadora, aunque estuvieran muy voluminosos los tumores. Los tumores mayores de 7 centímetros o menores de 7 centímetros abordados por vía laparoscópica. En el grupo de los tumores de menos de 7 centímetros vemos las características, y aquí lo que le comentaba, que la necesidad de conversión ocurrió en tumores voluminosos del 1%, y vemos que la necesidad de suprarrenalectomía o linfadenectomía fue superior en los tumores voluminosos mayor de 7 centímetros en comparación con el grupo de menor de 7 centímetros. La necesidad de transfusión posoperatoria en el grupo de los tumores voluminosos fue superior comparados con el grupo de los menores de 7 centímetros. También la tasa de recurrencia reportada de 4.2% y muertes de 4.2%. Es decir, el tumor voluminoso implica peor pronóstico en cuanto a la supervivencia y la tasa de complicaciones y necesidad de transfusión de los pacientes con cáncer de riñón. Este es un estudio que valoró pacientes con cáncer de riñón mayores de 4 centímetros. Fue retrospectivo del 2012 al 2017 y se realizaron 54 nefrectomías parciales y 97 nefrectomías radicales. El brazo, en cuanto a comparación de la nefrectomía parcial, y a la izquierda la nefrectomía radical. Vemos la necesidad de transfusión, las complicaciones posoperatorias discretamente superiores en el grupo de la nefrectomía parcial, lo que es lógico, pero el índice de disfunción renal de la nefrectomía radical a los 3, 6 y 12 meses fue superior. Es decir, vale la pena hacer el esfuerzo de hacer la nefrectomía parcial para evitar las complicaciones de falla renal. La nefrectomía parcial, como conclusión en tumores de más de 4 centímetros, tiene mayor riesgo de sangrado y estancia intrahospitalaria, pero reduce drásticamente la falla renal posoperatoria. En este estudio se dio un seguimiento por 35 meses a pacientes que se sometieron a nefrectomía radical por laparoscopía y se reclutaron 255 pacientes. Se hicieron 3 grupos en cuanto al tamaño, al tipo histológico, el grado de diferenciación, y valoraron las características demográficas. Y aquellos pacientes que tuvieron los subtipos histológicos de células claras o de alto riesgo o intermedio riesgo de diferenciación tuvieron una sobrevida global a 35 meses de 99%, 79% y 76% en cuanto a los grupos de la sobrevida global y la sobrevida acumulada. Vemos la recurrencia en el gráfico 1 y la sobrevida global. La isquemia fría renal es una estrategia de protección del parénquima renal utilizado durante la cirugía conservadora del riñón, principalmente las nefrectomías parciales para cáncer de riñón, y consiste en reducir la temperatura del riñón durante el clampeo vascular para disminuir el daño isquémico. La definición es hacer el clampeo de la arteria renal con interrupción del flujo y después llevar al riñón a un enfriamiento de 15 a 20 grados centígrados. El racional biológico o fisiológico que ocurre es que el enfriamiento reduce el consumo de oxígeno celular, con disminución del metabolismo tubular y reducción de la necrosis tubular. Disminuye los daños por radicales libres con menor lesión por reperfusión. Y aumenta la tolerancia al tiempo de isquemia, protegiendo a las nefronas. El principio es que se usa para nefrectomías parciales complejas, para tumores grandes mayores de 4 centímetros, tumores centrales o biliares, con riñón único, enfermedad renal crónica previa y el tiempo quirúrgico prolongado. Se usa menos frecuente en tumores pequeños periféricos, cirugías laparoscópicas estándar, tumores de T1 a simples. En cirugía de mínima invasión se prefiere la isquemia caliente en breve. En cuanto a las técnicas de isquemia fría, el enfriamiento superficial con hielo es el más común. Se aplica el ice slash alrededor del riñón y el enfriamiento directo del parénquima, y es típico en cirugía abierta. La perfusión renal fría es una perfusión intraarterial de solución fría
utilizado solo en casos extremadamente complejos. También existe la técnica de enfriamiento intracorpóreo laparoscópico, que técnicamente es más difícil y el uso es más limitado. En cuanto al tiempo de la isquemia, vemos que es segura dentro de los 20 a 25 minutos en cuanto a la isquemia caliente. Después de 30 minutos hay mayor riesgo de daño renal permanente. La isquemia fría tiene una tolerancia de hasta 2 a 3 horas en algunos estudios y permite resecciones complejas con mayor seguridad funcional. El impacto funcional de los beneficios demostrados es menor caída de la tasa de filtración glomerular posoperatoria, menor incidencia de la enfermedad renal crónica, menor preservación de la masa nefronal, y el beneficio es mayor en el riñón único en enfermedad renal crónica previa a la cirugía y tiempos de clampeo prolongados. Las evidencias clínicas demuestran que los estudios comparativos muestran mejor función renal con isquemia fría cuando el tiempo de isquemia es prolongado, y no hay beneficio claro cuando el tiempo de isquemia caliente es corto, menos de 20 minutos. Aquí unas gráficas de las diferencias entre la isquemia fría y la caliente en cuanto a la temperatura, el tiempo de seguridad y la utilización en cirugías complejas o cirugías laparoscópicas. La seroisquemia, el clampeo selectivo, la resección sin clampeo y la preservación máxima de nefrona son otras tendencias de cirugía para ayudar a la función renal postoperatoria. Estas técnicas han disminuido el uso rutinario de la isquemia fría. La seroisquemia se define entonces como una resección tumoral renal sin isquemia global del riñón, con perfusión renal mantenida durante toda la cirugía y evita isquemias de perfusión. El racional biológico: la técnica busca prevenir la necrosis tubular de la isquemia, la fibrosis renal postoperatoria, la reducción permanente de la tasa de filtración glomerular y el daño vascular. El daño renal depende principalmente del volumen del parénquima resecado, el tiempo de isquemia, la lesión quirúrgica directa, y la seroisquemia elimina todos estos factores. Las técnicas principales de resección sin clampeo: no se ocluye la arteria renal y el control del sangrado se realiza con sutura directa. El clampeo selectivo es otra técnica, o supraselectivo, de concepto moderno, de tal manera que la técnica es más usada actualmente en la identificación de las ramas arteriales segmentarias, clampeo solo del territorio tumoral, perfusión del resto del riñón intacta, y también se llama isquemia selectiva. La enucleación tumoral es la resección del plano pseudocapsular del tumor con un daño parenquimatoso mínimo y menor sangrado. La cirugía robótica y las técnicas de mínima invasión mejoran la visualización vascular con precisión quirúrgica más selectiva. Las indicaciones: los pacientes ideales son tumores pequeños, menores de 4 centímetros, exofíticos y periféricos. Alto riesgo de falla renal, riñón único, enfermedad renal crónica persistente, diabetes e hipertensión y tumores bilaterales. Pacientes jóvenes con larga expectativa de vida. Las limitaciones son para tumores centrales, iliares, voluminosos, son los factores de resección de alto riesgo de complicaciones o de conversión a una cirugía radical. Además, como la curva de aprendizaje debe ser larga para el tipo de cirujanos. El beneficio en la función renal de la evidencia clínica: los estudios demuestran que mejora la preservación de la tasa de filtración glomerular postoperatoria, menor incidencia de enfermedad renal crónica, menor daño parenquimatoso. El beneficio es mayor cuando el tiempo de isquemia caliente sería prolongado. Función renal basal limitada. La trifecta para lograr estos resultados es un volumen parenquimatoso preservado adecuado, tiempo de isquemia corto y precisión técnica del cirujano. Los resultados oncológicos: la evidencia muestra que los márgenes quirúrgicos negativos son comparables con la cirugía radical. El control oncológico es similar a las técnicas con clampeo y la seguridad aceptable en manos expertas. El objetivo en una cirugía radical o parcial para tumores renales es la resección completa con preservación renal. Las limitaciones y riesgo es que hay mayor riesgo de sangrado intraoperatorio, peor visibilidad quirúrgica, tiempo quirúrgico prolongado, curva de aprendizaje alta, no aplicables en todos los casos, por lo tanto no es el estándar. Y aquí vemos las diferencias entre la seroisquemia, la isquemia caliente y la isquemia fría en cuanto al flujo renal, daño isquémico, complejidad técnica, el sangrado
y el uso actual. Las tendencias actuales en cirugía renal conservadora es la preservación máxima de las nefronas, resección anatómica precisa, la cirugía guiada por anatomía segmentaria, la utilización de estudios de imagen como técnicas de fluoroscopía o verde de indocianina y la utilización de la cirugía robótica. La seroisquemia forma parte de esta evolución. En este estudio retrospectivo se reclutaron 662 pacientes con cáncer renal con creatinina normal. Se les llevó a pacientes con la función renal normal a nefrectomía parcial o radical. Todos ellos tenían tumores de menos de 4 centímetros. Y se definió la enfermedad renal crónica en el periodo de 1989 al 2005. Vemos las características en cuanto a la función renal mayor de 60 mililitros por minuto, comparados también con los que desarrollaron más de 45 mililitros por minuto en cuanto a la falla renal. El brazo de cirugía parcial y la cirugía radical. Vemos que tener diabetes e hipertensión incrementa muchísimo el daño de insuficiencia renal postoperatoria, sobre todo en pacientes que se llevó a nefrectomía radical. Vemos que los peores resultados en cuanto a la probabilidad libre de falla renal de 60 mililitros por minuto y también el mismo comportamiento en 45 mililitros por minuto. Tener hipertensión, ser mayor de 65 años y tener falla renal previa a la cirugía incrementan estos resultados en cuanto a la falla renal. La falla renal después de la nefrectomía radical laparoscópica en tumores menores de 4 centímetros, actualmente se considera que la resección radical en tumores pequeños puede inducir a la enfermedad renal crónica y iatrogénica, con impacto en la morbilidad cardiovascular y supervivencia global. Vemos que esta puede ser la insuficiencia renal se puede presentar hasta en el 65% de los pacientes que se llevan a nefrectomía radical y hasta en el 25% de los que se llevan a nefrectomía parcial, con necesidad de diálisis peritoneal del 2% y del 1%. La tasa de filtración glomerular de 25 a 35 postoperatorias son las definiciones más utilizadas de falla renal. La falla renal después de la nefrectomía radical laparoscópica en tumores de 4 centímetros o menos, la fisiopatogenia de la falla renal postnefrectomía es reducción inmediata del 50% de la masa nefronal, hiperfiltración compensatoria y daño glomerular progresivo. Es decir, esto es lo que explica la falla renal. Esta hiperfiltración adaptativa tiene mecanismos similares en nefropatía por reducción de masa renal, con incremento de la presión intraglomerular, esclerosis glomerular secundaria y proteinuria. Los factores que contribuyen a la falla renal es la edad avanzada, la enfermedad renal subclínica persistente o previa a la cirugía, hipertensión, diabetes y la nefroesclerosis. Los factores de riesgo independientes del paciente son la tasa de filtración glomerular de menos de 90 mililitros por minuto, la edad mayor de 60 años, la diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, proteinuria y un riñón contralateral patológico. Los factores quirúrgicos es nefrectomía radical versus parcial, es el principal factor, el volumen renal remanente bajo y la lesión vascular contralateral y complicaciones postoperatorias. Los pacientes con tumores de menos de 4 centímetros, enfermedad renal crónica nueva, tienen una incidencia de 65%, parcial del 20%, mayor morbilidad cardiovascular en pacientes que se les realiza nefrectomía radical. Igual las guías para tumores menores de 4 centímetros recomiendan la nefrectomía parcial y radical solo si el tumor es técnicamente irresecable con preservación renal, complejidad anatómica extrema y el riesgo quirúrgico elevado. Para los tumores de menos de 5 centímetros, la tasa de recurrencia tumoral es del 2% para la cirugía radical y del 2.9% para la cirugía parcial. Incluso en series voluminosas vemos que la tasa de recurrencia es muy similar tanto en la cirugía radical contra la cirugía parcial. Hacer nefrectomías radicales en pacientes jóvenes está asociado a una disminución de la sobrevida global. En este estudio retrospectivo con tumores unilaterales, solitarios y menores de 4 centímetros se valoró la exposición o los resultados a cirugía radical contra parcial
y se vio que la tasa de incidencia de falla renal es superior en pacientes que se llevó a nefrectomía radical. En pacientes jóvenes está asociado a una disminución de la sobrevida global. De tal suerte que hay que preferir la cirugía parcial en pacientes con cáncer de riñón de estas características. Para la etapa clínica 2 vemos que las guías NCCN ya recomiendan la nefrectomía parcial, la radical o en pacientes seleccionados la radioterapia. Dependiendo de los tipos histológicos y el grado de diferenciación, ya aparece la adyuvancia con pembrolizumab. En este estudio se reclutaron 255 pacientes de 26 instituciones coreanas, de tal manera que a 88 se les realizaron cirugía radical laparoscópica y 167 cirugía radical abierta para tumores mayores de 7 centímetros. Salvo el tiempo quirúrgico, la cirugía laparoscópica para tumores voluminosos es adecuada opción, con mismas tasas de complicaciones, estancia intrahospitalaria y menos tiempo de sangrado. En este otro estudio retrospectivo se reclutaron 835 pacientes para tumores mayores de 7 centímetros. Y vemos que la capacidad de estos tumores voluminosos de tener una probabilidad de un histotipo muy desdiferenciado o con tumores de mal pronóstico histológicos dictan el comportamiento de los pacientes. Y vemos cómo se caen las curvas en cuanto a la recurrencia y la tasa de complicaciones y la sobrevida global por tener estos tumores voluminosos desdiferenciados. La tasa de recurrencia en cáncer renal mayores de 7 centímetros es la tasa de recurrencia para tumores es del 30%, la recurrencia local es del 10% y la probabilidad de metástasis a distancia es del 25%. Es decir, tener un tumor ya muy voluminoso en riñón aumenta la probabilidad de las metástasis sistémicas que en lugar de las metástasis locales. El riesgo aumenta cuando el tamaño del tumor es más de 10 centímetros, el grado nuclear es alto, la necrosis tumoral y la histología son de células claras. En este estudio de la Mayo Clinic se asoció una recurrencia del 20 al 25% y progresión a enfermedad metastásica del 25%. Las recurrencias en T2 en series multicéntricas europeas reportan la tasa de recurrencia del 28% para estos tumores voluminosos y las tasas de sobrevida del 85%. También los tumores de 7 centímetros tienen mayor riesgo de enfermedad metastásica temprana y una recurrencia proporcional al tamaño del tumor. A 5 años la supervivencia libre de recurrencia es del 85%, a 10 años del 75% y los factores independientes del T2 son tamaños tumorales de 10 a 12 centímetros, el grado de diferenciación desdiferenciado y tipos histológicos violentos. La falla renal después de la nefrectomía radical en tumores voluminosos tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 30% del 60%. Enfermedad renal avanzada del 10% y la necesidad de diálisis peritoneal del 4%. Es decir, si la enfermedad ya es más grande, el tumor es más grande, también se incrementa la probabilidad de falla renal. En cuanto a la etapa clínica 3, podemos tener el escenario en donde hay invasión a la fascia prerrenal o el seno renal o a la vena renal, trombo en cava tumoral, infrahepática, trombo suprahepática y ganglios regionales positivos. En este estudio se valoraron pacientes que se les llevó a nefrectomía radical contra pacientes que se llevó a nefrectomía radical más linfadenectomía. No hubo diferencia en la supervivencia global, no hubo diferencia en la progresión tumoral y la tasa de metástasis ganglionares ocultas fue del 4%. En este otro estudio también valoraron lo mismo, 775 pacientes, de los cuales 300 se llevaron a nefrectomía con linfadenectomía y otros 300 a nefrectomía sin linfadenectomía. Vemos que en el grupo de los pacientes que se llevó a nefrectomía sin linfadenectomía tuvieron los mismos resultados en cuanto a la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad y las recurrencias. Las causas de muerte para ese tipo de pacientes
las tenemos en el gráfico y vemos que las causas de muerte fueron similares para aquellos que se llevó a nefrectomía con linfadenectomía y aquellos que se les llevó a nefrectomía sin linfadenectomía. La capacidad de infiltración a los ganglios es menos del 4% y vemos en cuanto a las causas de muerte y progresión local muy bien estandarizados, es decir, la probabilidad de una recurrencia regional del 9% en donde no se les hizo linfa y 7% en donde sí se les hizo la linfadenectomía. La recurrencia a distancia el 24% contra el 23% del otro grupo y la progresión y la mortalidad prácticamente igual. Es decir, no hay diferencia en los resultados oncológicos finales si le haces linfa o no le haces linfa. No incrementa las complicaciones, pero tampoco hacer linfadenectomía ofrece beneficio en la sobrevida global ni en la recurrencia. Por lo tanto, la linfadenectomía no está indicada de manera rutinaria en pacientes con N0, pero sí está indicada en pacientes con ganglios clínicamente sospechosos, enfermedad localmente avanzada o afectación ganglionar documentada por radiología o palpación. La cirugía en N1, el factor pronóstico, tiene una alta tasa de recurrencia, supervivencia reducida y las series tienen una progresión de la enfermedad en 58 de 112 pacientes con un periodo libre de enfermedad del 12% y una sobrevida global del 17%. Este estudio retrospectivo reclutó 112 pacientes T1, T4 con N1 y vemos que cae drásticamente la tasa de recurrencia libre de enfermedad y la sobrevida global. Y si se hace la estandarización por el subtipo sarcomatoide, vemos que es peor pronóstico de aquellos que no tuvieron sarcomatoides. Y también si los ganglios estaban alargados a la hora del preoperatorio o no estaban alargados, se ve que hay diferencia en cuanto a al impacto de la recurrencia y el deterioro de la sobrevida libre de enfermedad. La recurrencia y la sobrevida en etapa clínica 3 son tumores que tienen una recurrencia hasta el 60% en series contemporáneas, principalmente metástasis pulmonares y óseas. Factores pronóstico en esta etapa clínica es trombo en cava, grado nuclear alto, necrosis tumoral, ganglios positivos y sarcomatoide. La tasa de supervivencia global aproximada es del 65%, si hay N1 significativamente menor del 40% y trombo alto es de peor pronóstico. El riesgo después de la nefrectomía en enfermedad, los mismos mecanismos de pérdida de la masa renal, la enfermedad renal crónica persistente, la edad y las comorbilidades. La enfermedad renal crónica grado 3 posnefrectomía es del 40% mayor que nefrectomía parcial y el riesgo alto en tumores voluminosos. Este es un estudio retrospectivo que valora la neoadjuvancia en pacientes con cáncer de riñón. Se reclutaron 101 pacientes, 39 se les inició un inhibidor del checkpoint preoperatorio y 62 sin inhibidor. Se llevó a los pacientes a cirugía y vemos que hay discreta mejoría en los pacientes que se les llevó a la neoadjuvancia con estos inhibidores en enfermedad metastásica y en enfermedad cuando no estaba metastásico. Las características de los pacientes y el impacto que tuvieron. Y vemos que los pacientes en cuanto al tiempo operatorio, el tiempo estimado de la pérdida sanguínea no impactó mucho en los pacientes que llevaron en los dos brazos. Ellos encontraron que no hubo un incremento en la morbilidad posoperatoria. En este otro estudio se valoró el impacto de los márgenes quirúrgicos después de la resección en pacientes con cáncer de riñón no metastásico con tumor con trombo en cava. Las características del trombo y las características vemos cómo disminuye la tasa de sobrevida global y la recurrencia. Sin embargo, no parece influenciar la aparición de trombo en cava con la aparición de metástasis a distancia. Y esto lo vemos en el hazard radio de la recurrencia local. Sí se incrementó la tasa de recurrencia local hasta 3.87 veces más que el promedio de cuando se tenía el trombo, pero las metástasis a distancia es de 1.4 de hazard radio y la mortalidad de 1.3. El pembrolizumab versus el placebo en este estudio multicéntrico se incluyeron 273 pacientes
y se les agregó en un brazo pembrolizumab para enfermedad metastásica y se incluyeron 994 pacientes que se recibió el brazo experimental contra el brazo de observación. Las características, y vemos que a favor de la sobrevida global libre de enfermedad en el brazo de pembrolizumab contra aquellos que recibieron placebo. Este es el estudio positivo de tal manera que incrementa la sobrevida global y las recomendaciones para la adyuvancia con inmunoterapia en pacientes con cáncer de riñón metastásico. Para la etapa clínica 4 vemos que esta enfermedad se presenta hasta en el 30% al diagnóstico. La sobrevida global histórica con citocinas es de 15 meses y esta se ha incrementado con el uso actual de la inmunoterapia combinada hasta 60% a 2 años. Los factores pronósticos para la enfermedad metastásica es el Karnofsky, el intervalo diagnóstico, la hemoglobina baja, el calcio, del LDH. Los factores favorables, bueno, esta clasificación categoriza a los pacientes en riesgo favorable, intermedio y pobre y valora la supervivencia histórica. Estos factores también presumen la aportación de terapia sistémica y la decisión de citorreducción en los pacientes que están en buen estado funcional. Hay otro índice también que valora estos resultados para ver a los pacientes metastásicos que son llevados a nefrectomía con interferón o nefrectomía sola, de tal manera que este es un artículo histórico que valoró este comportamiento y se vio que los pacientes que recibieron cirugía en comparación que aquellos que recibieron cirugía con interferón, les fue mejor a los pacientes que recibieron la nefrectomía previa y se les agregó el interferón. Por eso nace la idea de la citorreducción en cáncer de riñón, porque impacta en la sobrevida global y vemos cómo en la gráfica está a favor de la nefrectomía más interferón que en el brazo de interferón solo. Debería ser considerado el estándar para los pacientes con enfermedad metastásica. En el grupo, ellos recomiendan que la nefrectomía radical debe ser antes de la inmunoterapia para tener esos resultados. El uso del sunitinib solo después de nefrectomía en pacientes metastásicos, este es un estudio fase 3 en donde se experimentó a los pacientes con el uso de sunitinib con nefrectomía más sunitinib, y utilizar solo sunitinib no es inferior a nefrectomía más sunitinib. Es decir, el sunitinib también muestra una valoración de la biología tumoral y hace una selección natural de la enfermedad, evitando cirugías innecesarias. La cirugía citorreductora nefrectomía es un estudio fase 3 para tumores resecables de primera intención, 458 pacientes, y se valoró si se hacía nefrectomía de inicio a front o si se les llevaba 3 ciclos con una nefrectomía diferida. Y vemos que la nefrectomía diferida no incrementa el periodo libre de progresión y los que recibieron sunitinib primero presentaron mejor supervivencia. Es decir, hace la selección natural de los pacientes y evita cirugías innecesarias. Los pacientes que pueden beneficiarse con la citorreducción son de riesgo favorable o intermedio, con buen estado funcional, con carga metastásica baja. La enfermedad oligometastásica también se beneficia con metástasis limitadas y resecables y para paliar los síntomas regionales locales severos como la hematuria, el dolor y la anemia paraneoplásica. La respuesta a terapia sistémica inicial también es uno de los resultados. Pacientes que no se benefician con citorreducción son los que tienen mal estado funcional, alto volumen metastásico, progresión de la enfermedad y múltiples metástasis viscerales. CRIMEA es un estudio que valoró la sobrevida global y la mediana de esta fue con nefrectomía citorreductora más sunitinib de 13 meses con sunitinib solo del 18%. Estudios observacionales modernos muestran una reducción de la mortalidad hasta el 60% en pacientes seleccionados con la utilización solo del sunitinib. La estrategia quirúrgicas actuales es la citorreducción inmediata, cada vez menos usada, y la citorreducción diferida es una estrategia moderna para iniciar la inmunoterapia, evaluar la respuesta al tratamiento y operar si es enfermedad controlada.
Esta estrategia evita cirugías innecesarias. Las guías recomiendan para la enfermedad metastásica potencialmente resecable la cirugía de citorreducción en pacientes seleccionados, pero la terapia sistémica o meter a los pacientes a ensayos clínicos es una de las recomendaciones. El score renal es un sistema de nefrometría renal que calcula la probabilidad de dificultad de los pacientes que tienen tumores renales voluminosos, lesión predominante endofítica cercanos o infiltrando al ilio o al sistema colector para valorar si se puede hacer una nefrectomía parcial. Prácticamente lo que hace es valorar la dificultad de la intervención de preservación. El Padua Score es otra escala que mide lo mismo y la intención es hacer cirugía preservadora en lugar de hacer cirugía radical. El carcinoma de células renales tiene la capacidad de progresar a enfermedad metastásica por su rica vascularidad y diseminación hematológica temprana. Aproximadamente esta enfermedad metastásica puede ocurrir hasta en el 30% de los pacientes que presentan metástasis al diagnóstico. La enfermedad metastásica puede ocurrir hasta en el 60% en el pulmón, que es el sitio más frecuente, seguido del hueso, a los ganglios linfáticos y al hígado, y por último al cerebro. Las indicaciones actuales de enfermedad de la metastasectomía, según las guías europeas, son pacientes candidatos ideales con metástasis únicas o limitadas, resección completa técnicamente posible, buen estado funcional, y están contraindicadas en pacientes o enfermos con enfermedad múltiple difusa, imposibilidad de resección completa y mal estado funcional. El beneficio en cuanto a la supervivencia después de la metastasectomía es incremento de la sobrevida a 5 años hasta el 50% y mejor pronóstico si la enfermedad metastásica es única al pulmón, el intervalo libre es largo, mayor de 12 meses y la resección es completa. La resección completa posible es el factor más importante en el pronóstico. La R0 es el objetivo de todas las lesiones resecables. El intervalo libre de enfermedad prolongado, más de 1 año, también es un factor clave, y el estado funcional del paciente. Los factores pronósticos sistémicos determinan si el paciente va a ser candidato a la intervención quirúrgica o no. El sitio metastásico de mejor pronóstico es el pulmón, las glándulas suprarrenales y las metástasis resecables. Y de peor pronóstico cuando la enfermedad está instalada en el hígado, en el cerebro, o hay múltiples sitios metastásicos de enfermedad. Muchas gracias.